Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un acto más de los que estamos ya acostumbrados a tener en nuestro centro, recibiendo a personalidades destacadas del mundo del arte, de la literatura, de la política y hoy especialmente del mundo de la historia. Bienvenida también especialmente al profesor don Manuel Hernández González, profesor de Historia de América de la Universidad de La Laguna. Bienvenido al centro y gracias por estar aquí. Hoy nos visita una historiadora, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ya quienes estamos aquí sabemos quién es, porque además ha generado bastante revuelo cuando se supo que podíamos contar con su presencia en nuestro centro. Para nosotros es un auténtico honor contar con alguien como ella, con toda su trayectoria investigadora. Dentro de sus líneas de investigación podemos destacar los trabajos realizados acerca de historia social y cultural de Madrid, centrada en temas como las cofradías, la ciudadanía, la historia de las transferencias culturales transatlánticas y el tema que principalmente nos ocupa hoy, que es historia de las mujeres. Es autora de diferentes libros, entre los que destacan Cofradías y Sociabilidad en el Madrid del Antiguo Régimen, o el de las maestras en la República. Y también tiene publicados numerosos artículos y capítulos de libros. Para nosotros, vuelvo a repetir, es un auténtico orgullo contar con alguien así en nuestro centro. Esperamos tener hoy una de las intervenciones más importantes con las que hemos contado en este instituto. Y además para nosotros también es un momento especial porque estamos en conexión con otros institutos. Quiero dar la bienvenida al IES Antonio Calvín de Almagro, en Ciudad Real, y al IES Cairasco de Figueroa de Las Palmas de Gran Canaria. También quiero dar la bienvenida y de las gracias por estar conectados con nosotros a la Asociación de Profesores Mexicanos, que ha mostrado interés por asistir también a la charla que vamos a recibir a continuación. Por nuestra parte, muchas gracias por estar aquí y somos todos oídos. Muchas gracias por la invitación a este centro de segunda enseñanza y a vosotros en particular por haberme traído aquí. Y pensaba comenzar precisamente con una pequeña historia del origen de este proyecto sobre la recuperación de la memoria de las maestras de la República. Y lo cierto es que el primer paso en este proyecto fue precisamente la realización de una unidad didáctica destinada a enseñanza secundaria, con lo cual pues me parece muy oportuno el tener un alumnado de enseñanza secundaria. Es la primera vez, en mi caso, que se me invita a un debate sobre el documental, el libro y el proyecto en este ámbito que es en el que nació, ¿no? En el de la creación de una unidad didáctica para alumnos y alumnas de secundaria. Tengo entendido, por lo que me dijo Jesús Hernández, que habéis visto esta unidad didáctica en la que se trazan pues algunas de las líneas básicas de lo que luego fue la organización de un congreso. El origen fue en el año 2011 y promocionado por la UGT y luego en colaboración con otros sindicatos y específicamente por las mujeres sindicadas, una organización llamada Sindicadas, mujeres de distintos sindicatos, y luego con la colaboración de la Fundación Pablo Iglesias. Y lo que se trataba era de dar a conocer y también reconocer toda la labor desempeñada por las maestras durante el periodo de la República. Se contaba también con un blog que sigue existiendo, realizado por Beatriz Peirot, sobre trayectorias individuales de maestras republicanas y especialmente de la GT-UGT, aunque se va a ampliar porque obviamente las maestras republicanas eran también de otros ámbitos. En este blog se trazan trayectorias individuales que son muy interesantes para acercarnos a esa realidad.
El siguiente paso, después de esta unidad didáctica que conocéis, fue la presentación en unas jornadas en la Biblioteca Nacional de Madrid. Esto creo que fue muy importante en el impulso a este proyecto, porque podemos decir, y yo y todas las personas involucradas en el proyecto estamos muy orgullosas porque tuvieron mucho éxito de público. Y entre el público, además, quiero señalar y subrayar que había personas concernidas directamente con el tema que estábamos hablando. Es decir, una de las maestras de las que hablábamos, que tengo por aquí, es Julia Vigre, aquí arriba, la que está arriba en el centro, pues entre el público estaba su hermano y nos rememoró la trayectoria de su hermana como una de las maestras muy importante, luego cuando estuvo encarcelada en la cárcel de Ventas de Madrid, luego cómo ejerció como profesora en ámbitos privados porque no le dejaron en ámbitos públicos durante el franquismo, y salieron a relucir entre el propio público pues historias de maestras. Y también fueron unas jornadas peculiares también porque no solo intervinieron reconocidos especialistas, que luego son los que están en este libro, sino que también entre las presentaciones hubo maestras que contaron también sus historias. En particular, quiero subrayar la de Hilda Farfante, que contó la historia de sus padres, de Cangas de Narcea. Si queréis verlo, pues en YouTube es muy fácil encontrar varias de las veces que haya intervenido en multitud de ocasiones contando su trayectoria. También estaba pues, Celia Muñoz, que contó la historia de su padre, en este caso un maestro, no una maestra, un maestro de Móstoles, y contó cómo era la enseñanza en esos años y luego lo que le ocurrió a su padre. Y de las aportaciones académicas por especialistas de la historia, de la sociología y de otros ámbitos, con estas aportaciones publicamos el libro, a partir del cual se realizó el documental que habéis visto. En el documental no sale todo lo que hay en el libro, pero sí buena parte, y además contamos pues, con las imágenes y con la potencia, digamos, que tiene un documental, un medio audiovisual en relación con un libro para dar a conocer esta historia. Quiero también señalar que existe un proyecto que todavía, bueno, pues está siendo difícil porque ya sabemos que hay siempre muchas dificultades de financiación, sería realizar una continuación del documental sobre toda la parte del exilio. Eso demanda muchísimos más medios. El primer documental se hizo apenas sin dinero, con colaboraciones voluntarias, y bueno, está en marcha y no sé yo si llegará a puerto. Toda esta parte del exilio no aparece en el documental que habéis visto, pero sin embargo sí hay un capítulo en el libro. Y con esta introducción lo que quiero decir es que llevamos ya unos años con esta recuperación y es un proyecto en marcha que sigue adelante, porque pensamos que es importante recuperar la memoria de todos, por supuesto, pero en particular también de las mujeres, porque muchas veces en la historia las mujeres son menos visibles, como tendremos ocasión de ver a lo largo del debate. Sus actuaciones, muchas veces en el ámbito privado, pero también en el público, la historia oficial o la historia más estándar, pues no se reconocen suficientemente. En todas estas actividades, ¿no?, que hemos hecho, hemos tenido como, digamos, dos hilos conductores, que son los que recorren los argumentos principales de fondo en todas las aportaciones. Uno de ellos, y que además creemos que se condensa mucho en el proyecto de reforma y de transformación social que ocurrió durante la Segunda República. Estas dos cuestiones son la idea de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, una idea conectada directamente con la ciudadanía, como explicaré enseguida, con la ciudadanía legal y también la ciudadanía política. Y luego la otra idea era la educación. Son como los dos pilares en torno a los cuales hemos desarrollado los distintos temas. Y esto pensábamos que se condensaba y que era un buen símbolo la trayectoria de las maestras como mujeres educadoras que adquirieron la ciudadanía en la época de la Segunda República. Nos centramos en las maestras, pero
Sí me gustaría hacer hincapié en que no solo fueron maestras de primaria, que es lo que tratamos aquí, también hubo un aumento considerable en este periodo de mujeres que enseñaron en el bachiller, en el bachillerato. Entonces no estaba dividido en dos como ahora, era la segunda enseñanza, era un bloque, era el bachiller. Aumentó el número de profesoras en el bachiller y aumentó también algo que en esto había muchas menos mujeres que en la enseñanza primaria, y menos aún había en la universidad, pero también aumentó el número de mujeres docentes. Y por supuesto también aumentó el número de alumnas en bachiller y en la universidad. Y también aumentó el número de mujeres investigadoras. Esto ya se había desarrollado, como otras de estas cuestiones que estoy mencionando, se había desarrollado en la etapa anterior, pero también durante la Segunda República se promocionó la actividad de mujeres científicas. Hablo de ciencias en sentido amplio, no solo de ciencias naturales, sino en el mundo académico, investigador, etc. Por tanto, la igualdad, educación, son estos dos pilares, y hablaré ahora un poquito de esta consecución de derechos civiles y de derechos políticos por las mujeres y lo que esto podía significar en la época, en buena medida porque nos resulta muy difícil hoy en día pensar que eso fuera verdad. Y eso nos da idea de los cambios tan grandes que han ocurrido en un periodo muy, muy corto de tiempo, si lo miramos en términos históricos, obviamente, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que con la aprobación del voto femenino, ahí tenéis a las principales protagonistas del debate parlamentario, que fueron dos de las tres parlamentarias que hubo en las primeras Cortes del 31, pero la tercera, que era Margarita Nelken, todavía no estaba incorporada en ese primer debate. La consecución del voto femenino no solo significaba, bueno, muy importante es que las mujeres pudieran votar, pero también lo que eso significaba, porque junto el adquirir el derecho al voto, es decir, participar en el sistema político, significaba también que se consideraba que las mujeres formaban parte de una comunidad de iguales, es decir, que hombres y mujeres eran iguales y se iba hacia esa igualdad jurídica. Y era esa igualdad, esa pertenencia, por fin, a una comunidad de iguales lo que hacía que las mujeres, lo que capacitaba a las mujeres para poder votar. Y eso era lo que muchos negaban. Entonces, lo que quiero decir es que la ciudadanía legal, la ciudadanía civil y los avances que hubo en la época hacia eso son igualmente importantes. No solo es el derecho al voto. Durante la Segunda República hubo unas reformas de todos los códigos, que eran código penal, código mercantil, todos los códigos que restringían y limitaban la autonomía de las mujeres. Es decir, las mujeres, especialmente las mujeres casadas, veían muy limitada en la época su capacidad de acción. No podían vender y comprar, tenían que solicitar la autorización del marido para trabajar, las penas en caso de adulterio eran completamente diferentes en caso de hombres y mujeres. Es decir, había muchas limitaciones legales en la actuación en el mundo laboral y en conjunto, todos esos códigos se fueron reformando. Además, sabéis que durante la Segunda República se aprobó el matrimonio civil, el divorcio, hubo una igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos, se aumentó la protección de los menores, es decir, hubo, por cierto, ámbitos del derecho en los que Clara Campoamor tuvo una actuación importante. Por tanto, estamos hablando de una autonomía y una libertad personal de las mujeres frente a la situación anterior, y también, y muy importante, el poder votar y participar en el sistema político, que es obviamente fundamental, ¿no? Sabéis que el debate fue muy arduo porque obviamente no todos los políticos republicanos querían que las mujeres votaran. De hecho, miembros de partidos republicanos votaron en contra del voto femenino. Los partidos políticos que votaron a favor del voto femenino fueron partidos conservadores, partidos nacionalistas catalanes y gallegos, catalanistas y galleguistas, y también la mayor parte del Partido Socialista.
y gracias a eso era un grupo muy importante en el Parlamento, entonces gracias a eso se aprobó, pero hubo destacados socialistas que votaron en contra, como un caso muy conocido es el de ¿no? Y quizá lo más interesante es la discusión entre dos mujeres, entre Victoria Kent y Clara Campoamor, y aquí solo me gustaría subrayar dos cosas, que Victoria Kent era feminista y estaba en contra del voto de las mujeres, pero reflejaba una postura muy común entre el feminismo de la época, no solo en España, sino también fuera. Porque la postura de Victoria Kent lo que decía era que para que las mujeres pudieran votar necesitaban estar educadas, porque sin educación no había un voto libre. De nuevo vemos cómo la educación, la igualdad de la ciudadanía están muy ligados, ¿no? Y también los republicanos, representantes de los partidos republicanos, lo que pensaban era que si daban el voto a las mujeres, ese voto iba a estar dominado por maridos, por el cura, por se confesaban, etc., y sería un voto de derecha. Pero quiero subrayar que no era solo era una cuestión tacticista de van a votar a la derecha, no. Había feministas que estaban en contra del voto femenino porque decían primero se educa y luego se vota con libertad. Era el caso de Victoria Kent, que a lo largo de su vida, quizás al final se arrepintió, pero durante mucho tiempo dijo que ya no se arrepentía de haber votado lo que había hecho. Luego tenemos el caso de Clara Campoamor. La tercera mujer diputada no estaba en ese momento y no participó maravillosamente. Era, y también compartía estas ideas, efectivamente, lo podemos hablar. Clara Campoamor, en cambio, actuó por una cuestión de principios, ¿no? Por una cuestión de principios, y podemos decir que su postura, y ella en realidad pagó muy caro, porque se consideró que era ella la que había, y es verdad que tuvo una actuación impresionante. En el Parlamento hay una película que se proyectó en el aniversario del voto del 2011, que lo refleja muy bien, todos los debates parlamentarios que podéis ver. Y Clara Campoamor pagó muy caro en su propia trayectoria política y personal el haber incitado, como le decían sus detractores, el que se consiguiese el voto femenino. Tiene un libro muy interesante que se llama Mi pecado mortal, que es precisamente sobre esta cuestión. Lo que vemos ya con perspectiva de años y con perspectiva histórica es que, obviamente, Clara Campoamor tuvo razón, podemos decir, en sus planteamientos, y que el que en España en 1931 se consiguiera el voto es algo muy importante. Para aquella época pocos países lo tenían, ¿no? Solo que duró poco, pero el tiempo que duró pues es algo importante en la historia de nuestro país. Por tanto, las mujeres adquirían esa ciudadanía, esa plena igualdad de derechos. Y la otra cuestión que quería subrayar es en lo que se refiere al proyecto educativo. Durante el primer bienio progresista, sabéis, la Segunda República tiene periodos muy definidos según los gobiernos que hubo. En la primera etapa se definió de forma muy clara, en un parlamento además en el que había muchos maestros, pedagogos, profesores, etc., se definió de forma, incluso en el gobierno, el primer ministro pues era maestro, el primer ministro de Instrucción Pública, se definió de forma muy clara que el proyecto republicano consideraba que la educación era el fundamento de la democracia, y de una democracia auténtica, que era lo que ellos pretendían implantar. Entonces, se habló, Marcelino Domingos, el primer ministro de Instrucción Pública, habló de una república de los maestros. Sabéis que en la Constitución del 31 se hablaba de la república de trabajadores de todas clases. Él subrayaba la importancia en todo ello de los maestros y cómo la educación y la cultura debía, pues, extenderse al conjunto de la población, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Y esto formó parte de ese proyecto pedagógico. Antes de extenderme en algunas de las características del proyecto educativo, que, insisto, está muy relacionado con este proyecto de igualdad y de consecución de derechos, quería leeros de la Constitución de 1931 los artículos que hacen referencia a la igualdad, porque es una definición muy rotunda y importante de lo que es la igualdad.
En el artículo 25 de la Constitución que tenéis aquí, se decía: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, es decir, dónde se nace, de dónde se es natural, la filiación, ¿no?, el linaje de dónde se viene, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas, en un Estado aconfesional laico. Por tanto, es una definición muy amplia de igualdad. Luego se decía en ese mismo artículo: el Estado no reconoce distinciones nobiliarios. Y luego en el artículo 36, que fue la base de que se reconociera el derecho al voto, se decía: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Bien, y aquí, ya es el último artículo de la Constitución que leo, este se refiere a la posibilidad de acceso de hombres y mujeres a los cargos y a las profesiones. En el artículo 40 se decía: todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que la ley determine. Bueno, ahí había diferencias, pero en principio para el conjunto de profesiones y de cargos no había distinciones. Son artículos muy importantes para esa igualdad. Y volviendo a la cuestión de la educación, en el proyecto educativo de la Segunda República hay la influencia quizás más importante, sea la de las metodologías y los ideales, el ideario educativo y pedagógico de la institución y de la enseñanza, que era una educación que se había desarrollado desde finales del siglo XIX y en el reinado de Alfonso XIII, pero que en el periodo republicano va a ser promocionado por el gobierno como el modelo de educación pública, lo cual es una diferencia sustancial, ¿no? Se quiere extender a toda la sociedad. Y también otra de las referencias era la escuela única, promocionada por los socialistas, que esa escuela única lo que pretendía no era una escuela única en el sentido de escuela homogénea, sino una escuela para toda la población sin esas diferencias según el origen social, la riqueza, la confesión religiosa, etc. Esa era la idea. El conjunto de estas ideas se pretendió plasmar en una ley de educación que nunca llegó a ser aprobada de la República Griega, pero sí hubo muchas reformas, leyes y decretos en lo que se refiere a las distintas etapas de la educación. Lo que no hubo fue la Ley General de Educación, como fue la Ley Moyano o ya la de 1960. En esta educación se basaba en este proyecto republicano. ¿Cuál era la etapa educativa más importante? Yo creo que se deduce de lo que estamos viendo hasta ahora, que la etapa considerada más importante era la escuela primaria, el magisterio primario, que es la etapa de formación de los niños y de las niñas. Y hay que considerar que, si tenemos en cuenta que la República pretendía formar nuevos ciudadanos y nuevas ciudadanas según los ideales políticos del momento, pues esto se concentraba en esa educación primaria, en el que las mujeres ya habían conseguido el derecho al voto. Por tanto, era una educación en la ciudadanía en mucha mayor igualdad tanto para hombres como para mujeres. Era una educación que era obligatoria, universal, gratuita, también bilingüe, se reconocían las lenguas, el catalán, ¿no?, las lenguas de España, y también el modelo contemplaba que fuera un modelo de coeducación, con niños y niñas en la misma escuela. Esto es muy importante y procedía de esa renovación de la pedagogía del movimiento internacional de muchos países de la escuela nueva, que en España pues encarnó la institución de enseñanza, la escuela moderna y otras tendencias durante principios del siglo XX. Y sí me gustaría subrayar que se promocionase que niños y niñas estuvieran juntos en las aulas, que fue algo muy importante. Las primeras
defensas de este modelo educativo se basaban en la idea de que en la sociedad y en la naturaleza los niños y las niñas están juntos, no están separados. Y la escuela debía ser también un ámbito natural que favoreciese la armonía y el desarrollo personal. No se basaba tanto en ideas de igualdad de tipo feminista, sino en esta idea de que los niños y las niñas están juntos y deben desarrollarse en armonía, fomentar la personalidad. Luego, claro, la coeducación fue incorporando, y además en un momento en el que hay Isabel, igualdad de derechos y ciudadanía, fue incorporando sus valores de igualdad, ¿no? Pero conviene también ver cómo ha sido la trayectoria. La cuestión de la coeducación levantó mucha polémica política, como podéis imaginar, porque que los niños y las niñas se educasen de la misma manera en las aulas recibió las críticas de muchos sectores de la población, de sectores conservadores, y en el segundo bienio de la República se prohibió, en el 33, 36, y fue luego recuperado al final de la República ya con el Frente Popular y tuvo vigencia pues en realidad poco tiempo, solo en las zonas que estuvieron en zona republicana durante la Guerra Civil, como sabéis, fueron cada vez más pequeñas. Así que la coeducación y la laicidad, que fuera una educación pública laica, fue otro de los que la educación religiosa estuviera fuera de la educación pública, pero no en la educación pública. Eso fue otro de los fundamentos de la educación de esta época, ¿no? Fuera la coeducación, la escuela laica, esto fuera obligatoria, la importancia de la educación primaria, y luego también en estos modelos educativos en los que las maestras participaron de forma muy activa, pues utilizaron todos los métodos pedagógicos modernos en la época que incluían, pues, que tuviera misiones pedagógicas, es decir, el fomento de la cultura, también la experimentación, que no fuera una educación, era una educación más pensada en la realidad del mundo, más práctica, más pragmática. Esto es un movimiento internacional en la época. Y entonces se fomentaba, por ejemplo, en ciencias, si hubiera laboratorios de experimentación en las aulas, se fomentaba que se fuera al campo, ¿no? Que se aprendiera en el campo, con las plantas, etc. Había excursiones. Esto yo recuerdo que, como lo contó Celia en las jornadas que mencionaba antes, en la Biblioteca Nacional, contaba como su padre, maestro de Móstoles, los jueves llevaba siempre a los niños al campo y las clases se daban fuera. Y cómo era el día que los niños disfrutaban más, porque aprendían en contacto con los árboles, etc. Luego, también se hacían visitas. Era muy importante todo lo que era extraescolar, no solo lo escolar, sino lo extraescolar, y en el Instituto Escuela en Madrid, ya desde antes, pero eso se potenció durante la República, pues había visitas a fábricas. Las fábricas era el mundo real, ¿no? En la época, en la educación tradicional, a nadie se le ocurría llevar a los niños a ver cómo funcionaban las fábricas. Pues incluyeron visitas a fábricas, se fomentó muchísimo la educación física y el deporte, eso es muy de la época, pero aquí se formaba una parte muy importante de la educación, y luego eran métodos de educación activa centradas en los niños. Es decir, no se quería que la educación fuera tradicional, memorística, de arriba abajo, sino que estuviera a favor de la infancia de los niños y de las niñas. Y otro de los rasgos importantes era que se quería fomentar la cooperación y no la competitividad, por tanto se hablaba en la propia legislación, se hablaba de basada en la solidaridad. Muchos de estos métodos pues no solo se desarrollaron en España en la época, sino en otros países, eran todas las pedagogías modernas. Entonces, pero lo que quiero subrayar es que esto fue el proyecto de un gobierno, pero quiso extender al conjunto de la población, a zonas rurales y a zonas urbanas. Aquí hay algunas de las imágenes, a ver si ahora no puedo mover. Es que no está en grande, se salió, sí. Arriba.
Vale, pues os quería enseñar, estas imágenes son de mujeres votando, aquí pues, aquí con pieles, mujeres de clase más alta, aquí más campesinas votando. Estas son algunas de las maestras de las que quizá luego haga mención. Y lo que os quería decir eran, pues, cómo eran estas pedagogías. ¿Veis aquí? Están en una piscina. La educación física, el deporte en la piscina, no es que se vea muy bien, aquí lo tenéis. Luego, en los comedores, como visteis en el documental, formaban parte de la educación y la mejora. Una idea importante era la mejora de la salud, comer mejor, hacer ejercicios. Tenemos que tener presente cómo era la España de entonces, muchísimo más pobre, con tasas de analfabetismo muy alto, ¿no? Entonces, la escuela tenía que ser un lugar más higiénico, mejorar las instalaciones, mejorar y también aquí tenéis trabajos manuales, una educación más práctica. Trabajos manuales, los comedores, creo que tengo otra más. Estas son, veis que viene de antiguo, la institución libre de enseñanza, pues desde finales del siglo XIX, pero se desarrolla ahora. Estas son las colonias escolares. Todo lo que era fuera de la escuela oficial pues se potencia mucho. Y en lo que aquí veis en la playa, fuera, en el campo, esto es cuando se van en un tren, van de excursión, todas estas actividades fuera de la escuela son importantes. Y en las pedagogías activas es muy importante, veis aquí que están en torno a mesas trabajando, no están en pupitres de fila como estáis aquí vosotros, escuchándome pasivamente, ¿no? Los niños en las escuelas tenían que estar trabajando, interactuando, construyendo. Estas son las ideas de las pedagogías activas y no la de una fila de niños en pupitres escuchando callados sin poder hablar. ¿Sí? Son concepciones diferentes de la educación. Bueno, esto ya es para, lo veremos después. Bueno, pues estas son las principales cuestiones, los dos pilares, y ahora de forma breve, porque llevo mucho tiempo hablando y hay también una parte de preguntas, destacaré solo algunas de las cuestiones. Es cómo, en cuanto al papel de estas maestras, una de las cosas importantes fue cómo mejoró su preparación como maestras y maestros también. Aquí estamos hablando en conjunto, es decir, la importancia que se dio al profesorado en este proyecto educativo que adquirió por primera vez en la historia de España categoría universitaria. El bachiller proporcionaba ya una formación muy buena en contenidos y en lo que se enseñaba después era pedagogía, psicopedagogía y prácticas. Tenía un programa de prácticas importante. Luego, otra de las cuestiones brevemente que quiero subrayar es la cuestión de las maestras rurales. Cómo con esta idea de que la cultura se extendiera, pues hubo muchas mujeres que fueron a sitios difíciles, escondidos, muy tradicionales, y el choque cultural que pudo haber en estos contextos, en los que, pero también en algunos casos, como fueron muy importantes y en especial para las mujeres de los pueblos. Y hay fotos, una de ellas yo recuerdo, los mencioné antes, Aida Farfante, que sus padres eran los dos maestros, la directora era la madre precisamente, el padre era maestro y la madre era maestra, pero era la directora de las escuelas graduadas de Cangas de García, en Asturias, en zona de montaña, y como para... la idea era que muchas veces para educar a los niños y a las niñas había que educar también a las madres. ¿Sí? Y hay clases para adultas, se contempla mucho la educación también de las adultas. Entonces, en estas fotos vemos a la maestra hablando y explicando, y las mujeres al mismo tiempo están haciendo carpetas, porque no pueden perder el tiempo. No era perder el tiempo, pero estaban haciendo punto y a la vez yendo a estas clases para adultas. La guerra, como sabemos, tuvo muchísimo impacto en general en toda la población española, obviamente, pero sí me gustaría destacar que como para la República era muy importante el proyecto educativo y es lo que forma
el modelo que queremos de sociedad, porque lo que forma la ciudadanía es la educación y lo que transmite los conocimientos de generación en generación. Por tanto, es la base de una sociedad, ¿no? Entre generaciones, la educación, a través de la educación se transmiten los valores, los conocimientos, la forma de ser, etc. Como ese proyecto educativo y ese modelo de ciudadanía que ha estado en el centro de las políticas republicanas, pues la represión también fue muy fuerte. Y no fue el único colectivo, obviamente, pero sí fue un colectivo muy en el punto de mira de la fase represiva que siguió a la victoria del bando franquista en la guerra. Y la represión adquirió diversas formas. Hubo, pues, sabemos, pues, muchos maestros fueron fusilados, etc. También hubo, este colectivo como otros, sufrió la depuración, todos los colectivos públicos sufrieron la depuración. Las mujeres, como los demás colectivos, sufrían en general una doble depuración en cuanto a la profesión que ejercían y también como mujeres, puesto que el modelo de cómo debían ser las mujeres cambió radicalmente con el franquismo y también el exilio. Muchos maestros y maestras salieron de España, profesores también, como incluso otros colectivos. Lo que me gustaría subrayar es que en el exilio es muy difícil ejercer determinadas profesiones. Por ejemplo, para un abogado es dificilísimo ejercer, porque los sistemas legales de cada país son muy diferentes. Para maestros y maestras no fue tan difícil. Había problemas de convalidar títulos y tal, pero no fue tan difícil en aquellos casos en que pudieron continuar su profesión. Y de hecho, en países, en el libro, los que se estudian son solo el caso de Estados Unidos, de la República Dominicana y de México, el país que recibió mayor número de exiliados, pero en general en muchos países se exiliaron muchos maestros, muchos docentes, y ahí sí que hay un legado que pervivió, ¿no? de todo este colectivo que estamos estudiando. Para aquellos que se quedaron en España la situación fue muy, muy difícil, porque muchos, tras la depuración, no pudieron ejercer la profesión, otros fueron encarcelados, pero me refiero a aquellos que sobrevivieron. No pudieron ejercer la profesión, o cuando pudieron ejercerla, porque muchas veces las mujeres tuvieron más facilidad que los hombres de seguir trabajando, pudieron seguir con el ejercicio de su profesión, pero no según las ideas que habían tenido. Tuvieron que cambiar radicalmente sus métodos, con lo que eso significa de dureza, ¿no?, para la propia trayectoria profesional y personal. Y finalmente, bueno, pues otra de las cuestiones con la que acabo es qué queda de este legado y por qué el interés del tema. Bueno, yo pienso que obviamente cualquier aspecto del pasado necesita ser conocido y reconocido, y en este caso pues se pone de manifiesto la existencia de una enorme variedad de propuestas pedagógicas en libertad, que fueron reprimidas, pero que tuvieron un impacto y una continuidad en la historia de España, cuando después se recuperó la democracia. Y que a partir de ahí, y que todo el pasado histórico, pues nos sirve para conocer de forma honesta nuestro pasado y para afrontar con mejores herramientas el futuro. Son parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, que nos proporciona pues el conocimiento, ¿no?, de lo que ha sido muchos españoles, que habían sido muchos sacados de la historia, pero que merecen ser reincorporados a la historia de España, que además con el exilio no es solo una historia nacional, es una historia transnacional de muchos países. Y bueno, pues con esto concluyo la charla y espero poder hacer preguntas. Muy bien, pues entonces pasamos a todas las preguntas que creo que tenía ya preparadas y todas las que me las ha suscitado ahora. Así que empezamos. Sí, ahora. Bueno,
Habla alto, por favor. Cuando se aprobó que las mujeres entraran en el mercado laboral, ¿por qué la mayoría de ellos fueron por la elección? La mayoría de ellos. Bueno, cuando ya antes podían entrar en determinados ámbitos laborales y profesionales. El que la maestra fuera uno de los ámbitos profesionales en que había más tradición de presencia de mujeres es porque una de las razones es que se educaba cuando se fue formando el sistema liberal y público de enseñanza en España, claro, y ya antes, bueno, había que educar a niños y había que educar a niñas por separado. A los niños les educaban varones y a las niñas las educaban maestras. Antes, sobre todo antes de la ley Moyano, algunas de las maestras no necesitaban ni siquiera saber escribir y a veces ni siquiera leer, porque enseñaban modales, cómo comportarse, el catecismo y labores consideradas de mujeres que hombre, era mejor que supieran leer y escribir, pero no eran imprescindibles. Después sí. Y las mujeres y las maestras fueron aumentando sus capacidades y sus herramientas para enseñar y fue mejorando la educación de las mujeres. Pero, claro, como había que educar a niñas, pues este siempre fue una profesión en la que se reclutó a mujeres, una profesión reconocida para las mujeres. A principios del siglo XX, además de una enseñanza, pero sí quisiera subrayar que había muchas maestras, es decir, en la enseñanza primaria, pero mucho menos en los otros niveles de enseñanza. Ahí en el PowerPoint que tenía, se me pasó antes ponerlo, puse en 1929 o 30 la primera mujer que da clases en la universidad. Sabéis que Concepción Arenal en el siglo XIX, cuando las mujeres no podían acceder a la universidad, se vistió de hombre para poder asistir a clases. Es decir, las mujeres sí estaban en la enseñanza, pero como maestras, además la concepción de que las maestras para los niños eran muy importantes tenía también que ver con eso de que las mujeres, como maestras de niños pequeños, son también madres. Hay un componente maternal. Entonces, bueno, ese fue la enseñanza primaria, siempre fue un ámbito para las mujeres. A principios del siglo XX había otros también. Había mujeres que eran secretarias, había modistas y, por supuesto, en el mundo rural las mujeres siempre han trabajado, claro, y había otras profesiones. Y contestando también a tu pregunta, había profesiones en las que no había casi mujeres. Entre las primeras abogadas, pues están las que dice antes, Victoria Kent y Clara Campoamor. Victoria Kent fue la primera abogada, no solo en España, sino en el mundo, que se enfrentó a un consejo de guerra y defendió un consejo de guerra. Quiero decir que luego los cambios se pueden acelerar muy rápido. O tenía también una imagen de Matilde Uceray, la primera mujer arquitecta, esto es en los años 30. Es decir, había profesiones muy masculinas y entonces empiezan las mujeres. La abogacía, la arquitectura, eran profesiones muy masculinas, pero había otras y la de maestra era una profesión femenina y en buena medida lo estoy haciendo. Bueno, vamos a ir alternando preguntas que nos han mandado un vídeo de alumnos de LIE Calla Consideró de la Palma de Gran Canaria y de LIE Antonio Calvín de Ciudad Real. Vamos a poner la primera. Cuando se cortaron el pelo, ¿cuál fue el impacto de la sociedad? Cuando se cortaron el pelo, ¿tienes ahí? La primera. Cuando las mujeres se cortaron el pelo, ¿cuál fue el impacto en la sociedad de esa época? Bueno, las mujeres se cortaron el pelo básicamente después de la Primera Guerra Mundial y no solo se cortaron el pelo, sino que cortaron el largo de las faldas y se quitaron muchas fajas, refajos, corsés y cosas que eran muy incómodas. Entonces, el impacto de esto es absolutamente importantísimo en la historia. Desde un punto de vista cultural, social, económico, en todos los sentidos, el impacto es muy grande. Y esto ocurrió ya después de la Primera Guerra Mundial, con lo cual para los años 30 ya llevaban más de 10 años, ¿no? Con muchas mujeres con el pelo corto, la espalda el impacto, pues para muchas de las mujeres, sobre todo urbanas de clase media y alta, que se quitaron todo eso de encima, pues fue un enorme alivio, me imagino, y una liberación para muchas. Probablemente habría resistencias en algunos sectores, habría resistencias, pero también hay que tener en cuenta la fuerza de las modas. Y esa moda caló y se extendió
bastante rápido, lo podemos ver en las películas. Lo que sí que creo que es muy importante es que, claro, si pensáis en España en la época había zonas rurales con costumbres locales muy diferentes, y podéis ver fotos antiguas en las que hay una enorme diversidad de formas de vestirse, sobre todo de las mujeres, claro, según las zonas, las regiones en las zonas rurales, pero el impacto yo creo que básicamente fue positivo y que además caló, pese a probablemente cierta resistencia, sobre todo en ciertas maneras de ir, ¿no? Hacia ahí toda una variación, el impacto fue bastante inmediato y progresivo. Vale, el siguiente vídeo también es de Las Palmas de Gran Canaria, de Elías Cairasco de Figueroa. ¿Qué tipo de mujeres estudiaban magisterio en aquella época? Bueno, ¿qué tipo de mujeres estudiaban magisterio en aquella época? Enlaza un poco con la pregunta que me habéis hecho desde aquí. En el magisterio muchas mujeres de clase media y de sectores más modestos o más humildes de la población pudieron ser maestras, a veces gracias a becas, mujeres de medios artesanos de distintos niveles, incluso algunas en zonas rurales, no muchas, pero también en zonas rurales. El acceso de las mujeres al magisterio en realidad era minoritario, obviamente, porque estamos hablando de un periodo en el que las mujeres trabajaban poco en términos relativos, pero estaba bastante extendido entre las clases más humildes y las clases medias, no tanto entre las clases altas, porque no era una profesión, aunque bueno, también podía haber casos individuales, obviamente. Ahora vamos a poner un vídeo de IES Antonio Calvín, que hacen varias preguntas de Ciudad Real, en Almagro, Ciudad Real, y vayan preparando la siguiente para hacer para nosotros. Bueno, pues tengo una otra pregunta. Yo tengo una pregunta, bueno, pues también cuando hablan de la moda de las mujeres de la época republicana que llegaban a los lugares y analizaban un poco por una valenciana que me ha surgido la pregunta porque ahora en la actualidad se puede, por ejemplo, las revistas, ¿no? O sea, cuando uno empieza a lo mejor enseñando más, ¿no? Yo creo que es lo mismo, a la mujer que se la critica más y el hombre en cambio es muy criticar, que le digo una de los alejas de esta misma que lo que y otra pregunta es el hecho de que también una parte del vídeo dice que hay momentos en los que no se usa el cambio de la mujer. Y eso sí que lo había muy presente en la ciudad. Y no sé por qué, por una razón, tantas cosas, eso sigue tan presente. Y me gustaría un poco por qué entendemos. Por mi parte, solo tengo una pregunta que no tengo muy clara, porque en el colegio y en el instituto, pues, en historia nos enseñan sobre la Revolución Francesa, en Estados Unidos, en la Convención de Cádiz, que son básicamente como los hombres consiguieron el voto, pero en esos momentos solo consiguieron educarse sobre la masculina. Pero, ¿por qué no no se consiguió el voto de las mujeres? Es que ahora mismo yo creo que ni yo ni ninguno de nuestros padres podríamos decir el nombre de una ciudad. Yo creo que deberíamos preparar esto. Comenzaré contestando por la última, que la repito quizás porque las tengo aquí transcritas. La pregunta es: ¿por qué en los institutos se estudia la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, las Cortes de Cádiz, que es básicamente cómo los hombres consiguieron el voto? En esos momentos solo consiguieron el voto universal masculino, pero ¿por qué no se estudia cuándo las mujeres consiguieron el voto? Ninguno de sus compañeros sabía, o sea, ella dice que ninguno de sus compañeros sabía decir el nombre de una sufragista. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que deberíamos hacer para cambiar esto? El caso es que la historia se enseña como si al hablar en general se hablara de todo el mundo, pero en realidad se está hablando de la historia de los hombres. Se utiliza una especie de universal genérico sin especificar que realmente es la historia de los hombres, básicamente y sobre todo, excepto la de algunas reinas muy importantes o algunos personajes femeninos muy importantes, pero se habla en general como si estuviéramos hablando de todos
cuando se está excluyendo a la mayor parte de las mujeres y a la mayor parte de las actuaciones de las mujeres que nunca son en ámbitos privados, pero también se excluyen las actuaciones de hombres en ámbitos privados, por otra parte. El caso es que esto lleva a lo que dice la alumna que hace la pregunta, que se habla de, durante mucho tiempo se habló del sufragio universal y no se decía sufragio universal masculino, se daba por supuesto, estaba incluido. No, el lenguaje es muy importante, el lenguaje visibiliza, por eso es importante visibilizar a las mujeres en el lenguaje. Este reduccionismo de la historia a una historia masculina, me pregunta que qué opinas, cómo deberíamos cambiar. Esto hay que cambiarlo en la forma de enseñar historia en todos los niveles, y no solo en la forma de enseñar historia, sino en todos. En la forma de enseñar historia hay que estudiar la historia de las mujeres no como un apéndice, al final ponemos una nota de página, las mujeres hicieron esto, y luego el curso de la historia va de la otra manera, sino que al estudiar la historia se habla de todo el mundo, se habla de hombres y de mujeres, se hace una historia de género, una historia relacional en la que se hable de hombres y mujeres. Y esto también tiene que ser transversal en todas las asignaturas, no solo en historia. Cuando se da lengua, literatura, biología, hay que incorporar a las mujeres como algo normal, hombres y mujeres como algo normal, de unos y otros, y no poner, tenemos esto y luego están las mujeres. No somos bichos raros, es una cosa un poco rara. Es verdad que se sabe mucho más de los hitos de la historia del sufragio universal y menos el de las mujeres, que es posterior, y aquí me viene a la cabeza en la reciente película, que no sé si habréis visto, que tiene unos sufragistas interesantes. Pues ahí, en el listado de países que adquieren el sufragio, no se menciona España, es algo que resulta sorprendente y llamativo. Bueno, quería solo apuntarlo. Con respecto a la pregunta sobre que en el documental se ve a muchos hombres que no les gusta que les manden a las mujeres y eso continúa en la actualidad, y me gustaría saber qué opina usted al respecto. Esto es muy, muy cierto. En el documental se ve. Antes os mencioné el caso de que la directora era la maestra, su marido era la mujer, el marido era maestro. En el PowerPoint tenía una foto de un colegio en el que había hombres y mujeres. Resulta muy difícil en ámbitos laborales muchas veces que las mujeres manden, organicen. En la época de la República, que eran los años 30, con una sociedad muy paternalista, de protección, por decirlo de forma benevolente hacia las mujeres, ¿no? Pues eso era evidente, pero incluso ahora esto se debe básicamente a la educación y hay que cambiarlo en la educación. Una buena parte de la labor educativa tiene que ser el que las mujeres puedan tener autoridad. No estoy hablando de mandar o imponerse, sino que se reconozca una autoridad y unos cargos en las mujeres. Y existen muchas formas. Yo he visto por ahí que ahora se utiliza el término micromachismo, que es muy útil. Hay muchas formas. Yo he visto reuniones en las que, porque a mí me ha pasado en mi universidad, los hombres se juntan y empiezan a hablar y a mí me dejan de lado y no me hablan. O, como tenemos la voz más aguda, menos grave, que oye, no te escuchas de la misma manera, ¿no? Eso es en la convivencia, pero yo diría que desde luego es una asignatura pendiente y que solo se puede resolver desde relaciones más igualitarias y rompiendo, porque esta es una de las principales razones de lo que se llama el techo de cristal, es decir, que haya menos mujeres que accedan a puestos altos, porque hay muchos hombres que no pueden soportar por cómo han sido educados que una mujer les diga lo que pueden o deben hacer. Es algo que debería cambiar y tener unas relaciones siempre más igualitarias y más cooperativas. Antes os hablaba de la cooperación en la educación y no la competitividad. Si tuviéramos relaciones laborales menos competitivas y más cooperativas, sería mucho más fácil el ver que los jefes no es gente que te mande, que ordene, que te tengas todo esto, sino que se hace todo entre todos. Y sería mucho más admisible que hubiera mujeres en puestos directivos. Y la última pregunta, que fue la primera en realidad, es, pensando en el escándalo que provocaban las maestras de la República por la manera en la que vestían, ¿qué le parece que en la actualidad también provoca más escándalo la manera en la que aparecen las mujeres y los hombres?
Bueno, esta pregunta me parece muy difícil, porque resulta ya muy difícil en el mundo occidental escandalizar por la forma de vestirse, ¿no? En los años 20 y 30 eran los años de las vanguardias, de los que hemos estado hablando aquí, y se provocaba y se escandalizaba, obviamente. Pero ahora, por la forma de vestirse, yo creo que ya hay poco escándalo, y el que hay está muy sobreactuado y motivado por otro tipo de razones, ¿no? Y en el caso de las mujeres, yo creo que más bien a las mujeres hay una enorme variedad de formas de vestirse o de desvestirse. Ahí casi se empuja a veces, no lo sé, habría que pensar sobre eso. En cambio, la pregunta me ha hecho pensar sobre otra cuestión, y es que sí que hay una normativa, no aquí obviamente, pero en ciertas profesiones hay una normatividad o unas normas sociales sobre cómo han de vestirse los hombres que son llamativas, porque en tantas profesiones todos los hombres van de traje y corbata durante décadas y los cambios en la moda es que la corbata sea más ancha o más estrecha. A mí eso me resulta sorprendente. Y las mujeres, en cambio, hay una enorme gama de formas de vestirse en el modo occidental. Los hombres tienen una gama mucho más corta, ¿no? Faldas los escoceses, nada más, por ejemplo, por algo tan obvio. Quiero decir, bueno, es una pregunta que hay que pensar, pero yo no sé si la forma de vestir de las mujeres o de aparecer con mucha o poca ropa en el mundo occidental sea ahora motivo de escándalo. Es otra cuestión que sí es interesante, pero que se sabe un poco de eso. ¿Y hay alguna? Bien, pues ahora continuamos con las preguntas de aquí. ¿Quién pasa la siguiente pregunta? ¿Quién pasa la siguiente pregunta? Por favor. Dina. ¿Puedes hablar un poquito más alto, Cristina? ¿Puedes repetirlo un poco más alto? ¿Qué fue lo que más les impactó a ustedes de todo lo que estudió? ¿Qué tal bueno, a mí me gustó ver la enorme variedad de propuestas, no solo en el periodo de la comunidad circunscrito aquí, sino desde todas las primeras décadas del siglo XX y después, la gran variedad de propuestas educativas diferentes que había y también de trayectorias individuales de mujeres que en circunstancias muy difíciles comparadas con las de ahora optaron por, que ciertamente yo sí pienso que fueron muy, muy valientes, optaron por desafiar normas de la época, por atreverse a hacer cosas que muchas veces no estaban bien vistas o que eran más difíciles, y esa enorme riqueza de actitudes personales y también colectivas y de propuestas educativas creativas me interesó mucho. Yo algo conocía, pero no tanto, es mucho más, en cuanto entras en un tema siempre la riqueza fue mucho mayor de lo que yo pensaba en un principio. Y otra cuestión que también me llamó la atención, yo sí que obviamente sabía lo que fue la dureza de la represión, pero no, me resulta difícil entender por qué era tan importante o por qué fue tan importante el reprimir la pluralidad o la diversidad y intentar imponer algo mucho más homogéneo. Eso no lo acabo me impactó también por la dureza de la respuesta, ¿no? Esa coacción a la libertad individual. Tenemos otra pregunta aquí de Elías Calvín. en la vestimenta de las mujeres. A ver. La vestimenta. La vestimenta. Sí. Cuando vimos el vídeo nos dimos cuenta de que todas las mujeres llevaban falda. ¿Había algún parámetro en la vestimenta de los profesores? Bueno, hay en un ámbito, en la época, sí que hubo algunas mujeres que llevaban ya pantalones. Y hay fotos, se le llamó así, las modernas, ¿no? Las que iban vestidas de determinada manera, pero llevaban pantalones en situaciones más de ocio, más informales o en otras situaciones. En un ámbito laboral, en la época obviamente las mujeres iban pues con faldas más cortas
que en épocas anteriores, pero iban vestidas con cierta, y también con cierta sobriedad, porque era un ámbito profesional. Y sí que es muy interesante, y lo podéis encontrar muy fácilmente en internet, hay un contrato de maestra de 1923, que ahí se dice cómo debía ser, y se decía que tenía que llevar las faldas muy largas, solo 105 centímetros o así por encima del tobillo. Se decía que cuando entrara a trabajar, que si se casaba tenía que dejar de trabajar, que no podía fumar, que de 8 de la tarde a 6 de la mañana tenía que estar en casa salvo para una actividad educativa, y un montón de condicionantes, pero eso es en 1923. Para la época ya de los años 30 y la época republicana son más condicionantes sociales, ¿no? Son condicionantes sociales. Las mujeres habitualmente en la época casi siempre iban pues, de falda o con el pelo más o menos corto, pero era un ámbito laboral, profesional. Tenemos otra pregunta de Elías Cairasco Figueroa. A mí me gustaría saber por qué las mujeres de las repúblicas maestras trabajan trabajo cuando se casaban. Bueno, algunas, en ese contrato que decía del 23 se les obligaba a 1923, pero luego no. Algunas dejaban de trabajar cuando se casaban, pues por diversidad de razones, cuidar de los niños o por lo que fuera, o porque el marido trabajaba. Pero hubo mujeres maestras que siguieron trabajando después de casarse. Una de las que tenía yo en el PowerPoint era María Luisa Navarro, la mujer de Lorenzo Luciaga, que era maestra y tuvo una actividad cultural como maestra, era maestra además especializada en la enseñanza de sordos sordomudos, y tuvo una actividad pedagógica y ella siguió trabajando como ella otras, es decir, aquí ya y otras eran solteras. Así que aquí hay una variación grande. Lo que sí es, de nuevo, el contraste con una época anterior en que a veces se les obligaba a eso en algunos contratos, pero en los años 30. Tenemos otra pregunta del IES Antonio Calvín. Hola a todos, acabo de presentar un vídeo sobre las maestras de la Segunda República. Ha sido un vídeo que me ha parecido fascinante y me enorgullece saber que pertenezco a ese sexo que para mí es el fuerte. Y en este vídeo se representa a la mujer como una heroína y para mí lo es, porque ha conseguido bastantes cosas por sí misma. Mis cuestiones son las siguientes. La primera es por qué antes en la educación se separaba chicos de chicas y por qué estaba mal visto que la mujer rompiese con esa estética y fuese más independiente. Y eso es todo. Chao. Bueno, Cuando digo que, porque yo creo que no hay ni gente fuerte ni débil, sino que todos somos iguales, ni el femenino ni fuerte, ni fuerte. La pregunta era ¿por qué antes se separaba por sexos en la enseñanza? ¿Por qué estaba mal visto que la mujer rompiese con la estética establecida y fuese más independiente? Bueno, un poco ya lo hemos ido viendo. Antes se separaba por sexos en la enseñanza por varias razones. Primero, porque la educación se pensaba que los roles, los papeles de los hombres y las mujeres en la sociedad eran completamente diferentes. En el siglo XIX está esa idea que tenéis en la unidad didáctica del ángel del hogar, es decir, que la mujer está en función de su papel en la familia y en la sociedad como madre, como esposa, como hija. Por tanto, eso requiere una educación diferente a la educación de los hombres. La educación de los hombres no es que no formaran parte de familias, que sí, pero lo importante de los hombres era su papel en la vida pública. Pues como políticos, periodistas, etc. Entonces, si los roles de hombres y mujeres eran diferentes en la sociedad, la educación, obviamente, que es lo que prepara para ser adulto, también se consideraba que era diferente. Pero, y esto, claro, esto también se junta con otras consideraciones, como que durante mucho tiempo se consideró que las mujeres
Eran inferiores inferiores y o diferentes, que tenían menos capacidad intelectual, especialmente para algunas materias, que no tenían capacidad científica, etc. Que estaban mejor dotadas, en cambio, para los sentimientos, ¿no? Pero no para la racionalidad. El mundo de la racionalidad era un mundo masculino y el mundo de los sentimientos era un mundo femenino. Se pensaba que había diferencias, que las diferencias biológicas implicaban una jerarquía, ¿no? Esta inferioridad. Por tanto, y eso era lo que justificaba que no se pudieran votar, no pudieran trabajar en determinadas profesiones, todo eso se revela aquí. Claro, la enseñanza está directamente relacionada con eso. Por tanto, separar por sexos en la enseñanza pues era lo normal. Se quería que las mujeres fueran educadas de una manera y los hombres de otra. ¿Y por qué estaba mal visto que si la mujer rompiese con la estética establecida y fuese más independiente? Pues un poco por lo mismo, por eso está la misma pregunta. Porque esto que quería decir que las mujeres estaban más controladas por la sociedad y por los varones, esto que era, eso no quiere decir por los varones, a veces las mismas mujeres controlan a las mujeres, ¿no? Pero que el papel de las mujeres estaba subordinado al papel de las mujeres. Como dice una compañera mía de la Universidad Feminista, ella dice que la idea era que las mujeres estuvieran al servicio de los hombres. Pues un poco eso era lo que justificaba ese tipo de actitudes, que es lo que ha cambiado radicalmente en la sociedad. Bueno, volvemos otra vez aquí, la siguiente cuestión. Bien, a ver. De las maestras que salen en la historia, ¿con cuál se reflejaban y por qué? Bueno, pues esto, no sé, con ninguna en particular, sino más bien con una manera de, con dar importancia a lo que es la educación en la sociedad, por eso me identifico. Creo que la educación es muy importante, como se dijo desde hace mucho, la educación es una herramienta de transformación del mundo y hay que intentar que sea para mejor, no para peor. Por tanto, creo que la educación es muy... Y sí me identifico con algunas de estas maestras o profesoras, más en general, que intentaron poner en marcha métodos no tradicionales de enseñanza. Eso que había en realidad muchas. No te podría decir ninguna, sino el conjunto de ellas. Los métodos más creativos, más cooperativos de enseñanza me parece que es un rasgo muy importante. Y también esta idea de poder ir solas. Con eso también me identifico. El que no sea siempre necesario el estar en un grupo o el estar casada, sino que el poder hacer esta idea de poder hacerlo sola por sí mismas. Eso también. Bueno, hacemos otra pregunta de Inés Cairasco Figueroa. De todo lo que usted investigó, ¿qué es lo más importante? De todo lo que... Creo que esta pregunta la hiciste tú más o menos, al fondo la he contestado antes, es la misma pregunta en realidad. Vale, pues pasamos a la siguiente entonces. A mí me gustaría saber si tienes un motivo especial para crear el grupo. La repito. La pregunta es, a mí me gustaría saber si tuvo algún motivo especial para investigar sobre este tema. Bueno, pues esta la voy a enlazar con lo que me decías sobre si me identifico más con alguna maestra o con otra. Yo, en realidad, mi inicio en la investigación de este tema fue porque me lo pidieron. O sea, es un encargo, pero ya acepté, y ahí está la pregunta. Y acepté por razones que son personales, totalmente. Yo creo que todos tenemos nuestras referencias. Y yo en mi familia había profesoras de la República que yo conocía un poquito su trayectoria, que luego la vi
y por una parte de mi familia, que era de tradición republicana, con muchos exiliados, yo eso lo conocía por dentro, y me gustó estudiarlo de una forma más académica, y tenía pues dos tías abuelas que habían sido profesoras de secundaria durante la República, que habían hecho los cursillos del 33 y del 36, el plan profesional que sale en el libro. Una de ellas se quedó en España enseñando, la otra tuvo que enseñar en Estados Unidos, y entonces pues eso era algo que yo lo veía como más de cerca. Y después de verlo, digamos, más desde dentro, desde una perspectiva más personal, pues me llevó a estudiarlo y a investigarlo pues, de forma más amplia y teniendo en cuenta un conjunto de trayectorias y creo que todos tenemos nuestras aficiones, ¿no? Esta mezcla de motivaciones en las que las trayectorias personales son importantes también. Yo quería preguntar, bueno, que, por ejemplo, si una mujer es soltera y liga mucho, o a lo mejor la ha ido mal en el amor y tiene varios novios, ¿por qué se la critica más o se la mira? Es más, son más duros con las mujeres así que con los hombres, que a lo mejor un hombre tiene ha tenido varios novios, no se lo critica tanto. En la visión tradicional, en realidad, se consideraba, era bueno que un hombre tuviera una amplia experiencia, ¿no? Y en la visión tradicional, en cambio, es la de la reclusión de la mujer. De lo que estás hablando es de una división, de una sociedad patriarcal entre que se reprime mucho o se intenta controlar mucho a las mujeres y el cuerpo de las mujeres. Eso que todavía nos planteemos estas preguntas hay que pensar, ¿no? Porque obviamente esta es la visión de sociedades muy tradicionales que existen en el mundo, hay muchas, pero que en el mundo occidental eso ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? Y se ha ido cambiando hacia una mayor igualdad, por tanto, no sé, que una alumna de tu edad es lo que creo que queda por camino por la cosa. Yo también creo. Porque a veces algunos te llegan rumores de que te dicen, no, porque aquel estado cuando te digo, digo, pero tú la conoces, entonces, si no la conoces no puede ser prejuicio, sin conocer a la persona. No, aparte de que así que entre la propia. Además, lo de juzgar desde supuestamente una posición moral de superioridad, juzgar a los demás, pues me parece que no es no es el respeto a la libertad que queremos comentar, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es una cuestión muy importante y que indica que los objetivos de una igualdad, ¿no? Sigan siendo objetivos aunque se haya avanzado mucho. Pasamos a una pregunta de Díaz Calvín. Comentarles con respecto a los vídeos que saben que la forma de grabar vídeos es en horizontal, no en vertical, que tiene que cuidar los detalles para que se escuchen mejor, porque han visto que hay vídeos que se han oído mejor y otros peor, que el vídeo que vamos a poner ahora lo grabó en horizontal, pero se olvidó de poner de que la cámara girara, y entonces se va a ver un poco de lado. Era simplemente comentarlo por eso. A ver. La pregunta es ¿en qué consiste la ley Moyano y en qué influye en la mujer? Bueno, la ley Moyano en 1857 fue muy importante en el establecimiento del sistema educativo de España en el siglo XIX, donde había habido desde la Constitución de 1812 muchos proyectos, pero que no acababan de cuajar, que es la primera sistematización en una ley que recogía toda la influencia anterior y que dentro de los liberales era una ley de consenso, lo cual es de agradecer, pero que se inclinaba más hacia la postura más moderada de la educación. Por un lado fue muy importante porque estableció un sistema de posiciones y sí que hubiera maestras de enseñanza para niñas, pero una característica muy importante de la ley Moyano
es la discriminación precisamente de maestras y de las maestras ganaban 2/3 del salario de los hombres. Por eso creo que queda claro, ¿no? Las maestras ganaban 2/3 y esto se mantuvo pues hasta finales del siglo, principios del siglo XX. O sea que ya fue cada vez más difícil lo que os decía antes, de que hubiera maestras que no supieran leer y escribir, esto ya no dejó de ser habitual, las mujeres las maestras estuvieron mejor formadas, pero por otro lado fijó en una ley la discriminación de las maestras. Bien, continuamos aquí, la pregunta está pendiente. Yo quería preguntarle en primer lugar sobre las asignaturas que se impartía, ya que usted nombró antes que, por ejemplo, se eliminó las de labores del hogar o así de lo que comentó. Y me gustaría saber qué asignaturas se quitaron o cuáles se añadieron. Y otra pregunta era sobre que también nombró usted que era feminista, si no me equivoco. Creo que no, a ver, es una amiga feminista. Ah, vale, era para saber también si usted cree que, como esto, usted cree no, mejor cómo, por ejemplo, esta serie de charlas, con estos carteles que tenemos aquí fuera, puede motivar a tanto mujeres como hombres para concienciar sobre la igualdad de hombres y mujeres. Bueno, empezando por el final, yo pienso que claro, que charlas como esta, los documentales, todo lo que sea hablar sobre los temas, sirve para concienciar y el hablar sobre las cosas, sencillamente con eso, pues ya se está dividiendo. Luego cada persona sacará conclusiones diferentes, algunos, las influencias no siempre son inmediatas, pero hace pensar. Algunos se reafirmarán en sus convicciones, otros no, a otros se les abrirán caminos, en diferentes sentidos, ¿no? O sea que el tratar estos temas es muy importante. Estos y cualquier tema. Se deben hablar y debatir. En cuanto a lo de las asignaturas, pues hay muchos periodos y muchas cuestiones. Y además hay un cambio importante en el cambio de siglo. A principios del siglo XX se igualan más las asignaturas. Pero y luego con el franquismo se vuelven a establecer asignaturas diferentes. Por ejemplo, en el franquismo las de costura, labores y tal eran para mujeres. La educación física era diferente, en el caso de hombres y de mujeres había diferencia. Pero había asignaturas de economía doméstica y tal que eran para mujeres. Otras más técnicas y tal eran para hombres, ahora no recuerdo, pero había, sobre todo en el siglo XIX y menos en el siglo XX, había diferentes asignaturas en la enseñanza. ¿Otra pregunta? La de dibujo técnico era muy de mujeres, había diferentes. ¿Otra cuestión? Sí, el machismo que había en la época, no hubo ningún conflicto así significativo de un padre que se quejaba porque una maestra de pues seguro, había más de uno. Seguro que había provincias de este tipo, muchos en este momento, no me viene ninguno dentro de la cabeza, pero conflictos, y en una cosa tienes razón, me ha gustado, dice, con el machismo que había en la época, es verdad, era una época mucho más machista que la actual, y eso es lo que nos hace difícil entender. Era más machista, más paternalista también, más de protección, es decir, muchas veces hacían cosas para las mujeres por el beneficio de ellas, pero sin contar con ellas. Eso es como lo del despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hay que participar y hacer las cosas por uno mismo y que no te digan que eso es lo mejor para ti, porque probablemente no lo es. Y así que eso que has subrayado con el machismo de la época me parece una buena descripción, ¿no? del periodo que estamos viendo, porque incluso en ese periodo que yo he intentado subrayar los cambios y las transformaciones, las primeras décadas del siglo XX y luego esa aceleración que se produce durante la Segunda República, estamos hablando de una minoría, ¿no? Una minoría muy importante por las repercusiones de transformación y por la posible influencia que pueda tener, pero el conjunto de la sociedad es verdad que era en unas estructuras sociales muy patriarcales o machistas.
La siguiente cuestión. Bueno, mientras van pensando, teniendo las ideas para preguntar, yo quería hacer una pregunta, es una duda de cuánto de la ESO que vamos a preguntar hoy aquí en este momento, pero yo me planteaba la profesora que la trajera aquí. Pero ella planteó si usted piensa que si las mujeres no llegan a cargos políticos, no llegan a estar representadas en las instituciones políticas, realmente se puede conseguir una igualdad completa y absoluta. Pues yo creo que no, por lo que dije antes, porque cuando no se cuenta con determinados colectivos y no se participa, no se defienden los intereses de estos colectivos. Y las mujeres, para que cambie y se vaya hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, por supuesto necesitan estar en la política, pero no solo en la política, también en los demás ámbitos profesionales. Pero en la política especialmente, porque la política es la que decide las reglas, ¿no?, de convivencia, las normas, y entonces para que haya cambios que realmente beneficien a las mujeres hay que estar ahí. No pueden hacerlas solo, aunque hay, los hombres también, los hombres y las mujeres. Y no se puede hablar siempre en nombre del otro. Y mujeres que sean feministas o que no lo sean, pero tienen que estar y participar. Por lo que les decía antes de lo del despotismo ilustrado, ¿no?, que todo para el pueblo tiene pueblo, pues no. Hay que participar en los ámbitos. También no solo en la política, sino en todo. A mí me gustaría preguntar qué era la institución de libre enseñanza, qué importancia tuvo para la educación en este país y qué supuso la etapa franquista respecto a la educación. Bueno, pues la Institución Libre de Enseñanza, o la ILE, que se fundó pues, en 1876, uno de sus fundadores fue Ginés de los Ríos y otro, estaba Josío también, tuvo mucha importancia en la historia de la educación en España, porque lo que defendieron primero se desarrolló primero en el ámbito privado, pero luego, ya en la época de Alfonso XIII, tuvo apoyo por parte de varios gobiernos y se desarrollaron bastantes de sus propuestas educativas y de sus instituciones educativas. Entonces, cuando hablamos de la Institución Libre de Enseñanza, se habla de un conglomerado de instituciones educativas y de investigación que lo que defendían era la educación integral del ser humano, es decir, que no solo había que educar, que la educación no solo institución, sino que educar es una educación global, integral en todos los ámbitos, intelectual, pero también emocional, podemos decir, moral, etcétera, que defendían la coeducación, la educación de hombres y mujeres, los métodos más activos, experimentales, y crearon muchísimas instituciones como la Residencia de Estudiantes, de la que habréis oído hablar, porque estuvieron García Lorca, Buñuel, Dalí, pero también muchos otros, la visitó Einstein, Madame Curie, Marie Curie la visitó. Fue importante en la cultura de España, la Residencia de Señoritas, que bueno, fue muy importante la educación de la mujer. Otra de las el Instituto Escuela, un instituto de enseñanza media, que sería estas enseñanzas, que hubo en Madrid, pero luego en otros lugares, que creó en Madrid y luego en otros lugares, que fue también muy importante en la renovación educativa, y en la que, por cierto, hablando de las asignaturas que decís, a mí me contó un señor mayor, exiliado, que él estudió de niño en el Instituto Escuela. Él era niño, pero lo quisieron también hacer posturas. Y juntaron a los niños y a las niñas haciendo las mismas cosas. Los niños con las niñas, las niñas con las niños. Eso en los años 30. Son en el Instituto Escuela. Crearon también la Junta de Ampliación de Estudios. En la Junta de Ampliación de Estudios era para dar becas, entonces eran pensionados, que era para estudiar y ampliar estudios en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, y ahí fueron muchos hombres y también muchas mujeres. Muchas de estas maestras que estamos viendo, algunas de ellas aprendieron psicología con los mejores psicólogos de la época, y Andrés Carragher en Suiza, Regina Lago o Mercedes Rodrigo, ¿no? Es decir, que hombres y mujeres se formaron no solo en España, sino también en otros lugares y luego volvían a España. Hubo un centro también de estudios históricos muy importante. Es decir, eran distintas instituciones que pretendían cambiar la educación del país. No fueron las únicas instituciones renovadoras de educación,
pero sí fue todo un conglomerado de instituciones que además fue apoyado por determinados gobiernos y que fue como la base y la inspiración, una de las inspiraciones fundamentales del proyecto que os comentaba de renovación de la República. Y hicieron también las misiones pedagógicas. Y faltó un poco la época de Franco, ¿no? ¿Qué supuso? Ah, sí, perdona. ¿Qué supuso? Bueno, en la época de Franco todas estas instituciones las cerraron. Todas. La residencia de estudiantes, el centro de estudios históricos, el instituto escolar, el instituto, y se cambiaron y hicieron otras instituciones. Se quitó la coeducación de nuevo y se cambió, fueron también todos los que habían participado o colaborado, fueron perseguidos, depurados, etc. El cambio fue absolutamente radical, se consideraba que eran unos liberales peligrosos para la idea de educación que se implantó de hecho en la época. Por tanto, el franquismo lo quitó radicalmente, aunque hubo las residencia de señoritas que estaba en combinación con una institución de Estados Unidos, se reabrió más tarde, pero como institución americana, y se creó algún colegio privado, como el Colegio de Estudios de Jimena Menéndez Pidal. O sea, hubo algún colegio privado que siguieron algunas de las corrientes pedagógicas de la época, pero fue algo completamente minoritario. En lo público se cambió radicalmente. Y eso otro fue extremadamente pequeño, ¿no? La supervivencia. Pues, había otra pregunta por ahí. ¿Usted cree que algún día podremos llegar la igualdad entre hombres y mujeres? Entendida la igualdad como el mismo respeto, capacidad de actuación, igualdad de oportunidades, que se rompa el famoso y tal, yo pienso que sí, que hay voluntad política. Y si va cambiando la educación, y si se promueven, pues eso, unas relaciones desde la educación, desde la familia primero, desde la familia y las instituciones educativas, se promueve una igualdad. Yo pienso que sí, que cada vez además, aunque en la historia siempre hay cambios, retrocesos, etcétera, pero yo pienso que eso, yo soy optimista. Siguiente cuestión. Marcos y aquí me retiré, que tenía cuestiones muy interesantes. Bueno, mientras tanto, Adrián. Con respecto a los altos cargos, ¿crees que a lo mejor se puede ver por parte del hombre que tenga miedo que la mujer pueda estar por encima del hombre y que luego, ¿sabes? Como que se le dé ese valor y que no que trabajar, porque claro, el hombre quedaría por debajo, en este caso, cuando siempre digo como al revés, para algunos, que no para otros. Claro, para algunos que no para otros, efectivamente. No lo sé, yo creo que hay mecanismos que funcionan, eso no podría decir que haya esa planificación y desde luego no de todo el mundo. Lo que sí que hay son muchos mecanismos de reproducción de comportamientos, muchas veces de forma muy automática. Es decir, muchos hombres en ámbitos profesionales tienen también sus grupos, sus formas de relacionarse, entre ellos a quien conocen, son los que están en poder, conocen a otros hombres, pues nombran a otros hombres. Y así se va, y tienen, además, dedican mucho más tiempo al ámbito público que las mujeres que tienen otras obligaciones. O sea, hay muchos mecanismos, te estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Los hombres que trabajan juntos, comen juntos, tienen formas de sociabilidad conjuntas, pues se va reproduciendo. Esta es una de las muchas maneras en que esto funciona. También, y por eso lo que hay que introducir son políticas o maneras de actuar que cambien eso. Yo, una de las cuestiones que a mí siempre me ha llamado la atención, es un ejemplo muy claro, fue en las pruebas de música. La música, no hace falta que tú veas a la persona cuando vas a buscar un trabajo. Entonces, se comprobó que cuando los músicos tocaban delante con los que tenían que evaluar esto, cuando tocaban delante salían muchos más hombres elegidos. Si la prueba era ciega, es decir, se les oía, pero no se les veía, fue mucho más igualado el reclutamiento. Y se contrató a más mujeres.
Entonces, lo que hay que ver son el que se potencien maneras de que se evite el sesgo que de forma natural, aunque no es natural, de forma natural, se recluta más a hombres que a mujeres por costumbre, casi, o por toda una serie de mecanismos invisibles. También porque las mujeres muchas veces nos cohibimos y nos coartamos a nosotras mismas porque nos educan en eso. Y en cambio a los hombres no, les educa para ser más salvajes. Entonces, pues yo creo que hay que poner en marcha, por ejemplo, y además cumplirlo, que no solo sean recomendaciones, que cuando se dice que haya paridad en una serie de cuestiones, que haya de verdad paridad. Y la paridad no es que sean, y paridad también, por ejemplo, yo en la universidad doy clases también en grupos de magisterio. Pues en educación infantil obviamente hay una enorme mayoría de mujeres. Si también hubiera más hombres en educación infantil sería bueno, ¿no? Es decir, más hombres en educación infantil, más mujeres en ingeniería aeronáutica. Pero debería ser un poco creo yo, pero también el poner en marcha mecanismos que ayuden. Mecanismos que ayuden a que eso se produzca. ¿Cómo? Si hubiera escrito el libro en la época franquista, digamos. Ah, que si lo hubiera publicado. Pero no creo que hubieran dejado porque había censura. Pero si te hubieras atrevido. Ah, si me hubiera atrevido, creo que no. Porque depende del momento, pero para empezar había censura y era imposible. Y luego las consecuencias eran duras, no se podía. No se podía, hay que pensar que era una dictadura. Es que no, es difícil hacerse a la idea, pero era una dictadura. Solo por decir públicamente determinadas cosas, porque te llevaban 2 días a la cárcel. O sin motivo, a veces, casi sin motivo. O por motivos de ese tipo, quiero decir, por cuestiones de libertad de expresión. No había libertad de expresión. Por eso la libertad de expresión es tan importante. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues si no... Así que en relación con la última pregunta, que me parece muy bueno, como muchas, como todas las preguntas, pero es una pregunta muy buena, pues tener en cuenta que estas maestras que ahora están hablando se mantuvieron calladas no 40 años más. Pues hablaba de Ita Sarfante, ella incluso ya en democracia tardó mucho tiempo en hablar. Se instaló el miedo. O sea que muy difícilmente se instaló el miedo por las consecuencias. Y ahora por eso toda esta gente mayor está tan contenta de poder hablar, porque han perdido el miedo, pero tardaron mucho. Antes de la próxima, yo quería dar las gracias a Elías Antonio Martín y a Elías Cairazo de Figueroa por haber querido compartir con nosotros este momento y por el trabajo que han realizado grabando los vídeos con las preguntas. Quiero dar las gracias a Raúl. Y unas gracias muy, muy especiales para doña Elena Sánchez de Madariaga. Gracias por estar aquí. Y desde luego el profundo agradecimiento por compartir con nosotros toda esta información y sobre todo estas reflexiones. Creo que hoy hemos vivido uno de los momentos más importantes en este centro, no solo dentro de toda la actividad que estamos desarrollando, vinculando, como decía al principio, con el mundo del arte, de la política, de la cultura, en este caso de la historia y de la igualdad. Y decir que es uno de los momentos más importantes en nuestro instituto dentro del trabajo que estamos realizando precisamente por la igualdad. Antes lo apuntaba un alumno en nuestro centro, si lo recorremos, hay muchísimos rincones donde estamos haciendo visible a la mujer, donde estamos reivindicando la igualdad
y sobre todo nos estamos comprometiendo contra la violencia de género. Nuestro centro lucha día a día y todos los días estamos comprometidos en esta lucha contra la violencia de género y por la igualdad. El otro día me preguntaban por qué faltarme el 9 de marzo y no el 8 de marzo. Yo comentaba, entre otras cosas, que porque en el IES María Pérez Trujillo todos los días son 8 de marzo. Y desde luego, hoy hemos tenido uno de los momentos más importantes en este trabajo que estamos realizando por la igualdad. Gracias en nombre de toda la comunidad educativa de IES María Pérez Trujillo, yo me gustaría pedirles, primero mucho, que vuelva otra vez a estar con nosotros. Y enhorabuena por el trabajo que está realizando y cuente con nosotros para lo que necesite. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. La que tengo que agradecer soy yo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a vosotros por todas vuestras preguntas y a nosotros, que son preguntas que de verdad que hacen pensar. Y bueno, que ha sido un verdadero placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Ha sido